Mundo Digital. En este panel nos acompañan Cristian David Bogotá, Luis Cedeño Hernández, Edwin Gabriel Mora y nuestro moderador Hugo Zurek. Los invito a que por favor se vayan ubicando en el escenario para compartir cada uno de sus perfiles. Cristian Bogotá es gerente nacional de crédito, cartera y comisiones en Seguros Mundial. Es profesional en administración de empresas con especialización en finanzas y MBA, con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, abarcando banca y seguros. Es experto en gestión integral de crédito y cartera, líder de iniciativas de automatización, inteligencia artificial y transformación digital enfocadas en optimizar procesos de crédito y cobranzas, mejorar la experiencia del cliente y potenciar la eficiencia operativa en organizaciones del sector financiero. Nos acompaña también Luis Cedeño Hernández, quien es Chief Operations Officer en Educación Estrella. Luis es administrador de empresas y especialista en gerencia estratégica con más de 15 años de experiencia en fintech y servicios financieros. Ha liderado operaciones y diseño de productos de crédito, impulsando estrategias de hiperpersonalización y eficiencia operativa. Se especializa en gestión de riesgos, optimización de procesos y uso de tecnología para escalar negocios financieros de forma sostenible. Nos acompaña también en este panel Edwin Gabriel Mora Jiménez. Edwin cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero, especialmente en las áreas de crédito y cobranza. Se desempeñó como vicepresidente de Crédito y Cobranza del Banco Davivienda de Colombia durante más de 4 años, banco al que estuvo vinculado por 16 años, ocupando cargos directivos en áreas estratégicas, liderando la digitalización de los procesos de crédito y cobranzas del banco y la implementación de inteligencia artificial en toda la cadena de valor. Los últimos 2 años se ha dedicado a la consultoría para innovar procesos de crédito y cobranza a partir de la tecnología, inteligencia artificial y herramientas de inteligencia de negocio. Es ingeniero industrial con enfoque en optimización de procesos, MBA en transformación digital, especialista en metodología Cool Hunting y certificado como líder en mejores prácticas para la optimización de la experiencia del cliente. Actualmente es consultor en gestión de empresas, CEO de Provalia y founder de Innovación al Descubierto. Y moderando el panel nos acompaña Hugo Zurek. Hugo es un profesional con más de 20 años de experiencia, liderando proyectos claves en transformación digital e innovación en el sector financiero. Es economista con especialización en finanzas y educación complementaria en el campo digital y de tecnología en universidades como MIT, Wharton, Singularity University. Cuenta con experiencia laboral en compañías como el Grupo Santander, Grupo Bancolombia, Grupo Davivienda y Tuya, donde ocupó la vicepresidencia de Transformación Digital y de Ciberseguridad. Luego de estar al frente de la Gerencia General de Supergiros, Hugo acaba de vincularse como gerente general del Grupo Punto Aliado, una compañía de seguros y crédito. Es profesor de Economía e Innovación en la Universidad de AFIT y en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Adelante con el panel, bienvenidos. Bueno, ¿ahí me oyen bien? Sí, cierto. Bueno, ¿cómo van? Un gusto saludarlos a ellos, a ustedes. Ya les vamos a presentar aquí quienes nos acompañan. Qué bueno que estén aquí, no en Cartagena, en otros eventos. Este evento es mucho mejor, mucho más chévere. Va a ser más entretenido. Y voy a hacer referencia al título porque seguramente hay una cantidad de elementos que pueden generar un poco de confusión, o dice uno, ¿cómo combino cuando me hablan de hiperpersonalización de productos financieros, sobre todo con todo lo que está pasando en este momento en la banca, con las finanzas abiertas y todo lo que viene pasando con Breve, y también con lo que nos hablan alrededor de la tecnología como habilitador y todo lo que tiene que ver alrededor de la inteligencia artificial? Y finalmente, ¿qué será ese tema que por acá sale que dice Digital? Ahí les voy dando una pista y es esa combinación de lo físico y lo digital, pero que sean aquí nuestros expertos quienes nos guíen. El nombre mío es Hugo Zurek, un placer saludarlos, un placer estar acá con ustedes. Disfrútense este espacio, interrúmpanos si quieren hacer unas preguntas a ellos, ojalá bien difíciles,
y que sea un espacio de alta generación de valor para ustedes. Tengo el gusto pues de compartir este panel con tres personas bien interesantes. Arranco con Cristian. Y Cristian, si nos cuentas un poquito de ti y de qué vamos a hablar el día de hoy. Perfecto. Buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Cristian Bogotá. En la actualidad me desempeño como gerente nacional de cartera, crédito y comisiones en la compañía de Seguros Mundial. Anteriormente trabajaba en el sector financiero, en Banco de Occidente, Banco Agrario, trabajé también en Citibank y hoy pues ya en el mundo de los seguros ya aproximadamente unos 5 años. Bueno, básicamente ahí como para dar un abrebocas, hiperpersonalización. Normalmente veníamos conociendo el concepto de personalización. Hoy conocemos un concepto nuevo que básicamente es una estrategia corporativa hoy por hoy en las entidades. Hay una gran diferencia. Personalización básicamente es un proceso, una estrategia mucho más reactiva. Hiperpersonalización es una estrategia más proactiva. Con la personalización utilizábamos las estadísticas, el historial del cliente. Hoy utilizamos con la hiperpersonalización inteligencia artificial y uso de datos para mejorar la experiencia del cliente en tiempo real, identificar básicamente preferencias de nuestros clientes. Y en el mundo digital, pues hoy por hoy estamos en un mix. Anteriormente ustedes se acuerdan que nosotros tomábamos el taxi en la calle, el popular echando dedo. Hoy por hoy digamos que yo por ejemplo ya no me imagino tomando un taxi en la calle, sino todo por aplicación. Entonces ahí es como una abrebocas y una entrada a lo que es el mundo digital. Ojalá esa hiperpersonalización nos sirva para no tener que darle spam a todo, que no se sienten que eso les llegue información y pero pues si no tengo bebés, ¿por qué me están ofreciendo? Entonces un poquito de eso vamos a hablar para que cómo las empresas nos conocen un poco más y no nos mandan al bulto o pescando con dinamita. Bueno, sigo con el doctor Luis Cedeño, que es que me confundí aquí porque teníamos, en el tuyo está Edwin, ¿cierto? Pero ese te lo quitaste. Y con Luis, que nos cuente un poco de qué nos viene a hablar, pero sobre todo también a complementar esta parte de la hiperpersonalización y cómo la están viendo ustedes en la organización. Listo, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Luis Cedeño, actualmente hago parte de Educación Estrella, la fintech de educación para Colombia y Latinoamérica. Vinimos a revolucionar un poco las finanzas a través de la tecnología y lo que hacemos es que financiamos educación universitaria a largo plazo y tenemos tasas de inclusión desde tasa cero. La hiperpersonalización sí que es importante y nosotros lo ponemos en práctica todo el tiempo. Es la manera en cómo yo le entrego productos a mis clientes en la medida que ellos lo necesitan, por el canal que ellos deciden o consideran que es mejor y en el momento exacto donde pueden tener la disponibilidad de esos productos. Como experiencia les puedo contar que nosotros arrancamos con el concepto fintech y cuando uno arranca con el concepto dice, no, pues todo va a ser 100% digital. Y nos encontramos, cuando vamos a las universidades, vemos que el ecosistema se empieza a mover de una manera completamente diferente, todo es presencial. Va el muchacho con su papá a la universidad y van a buscar y entonces aquí encuentran la oficina de registro, aquí la área financiera y cuando se dan cuenta que necesitan ir a hacer el crédito, pues decirles simplemente escanea este código y aquí te vamos a atender y puedes aplicar en línea. Pues los papás dicen, no, ¿cómo así? Esto no es así, yo necesito ver una cara. Y entonces a nosotros tuvimos que volcar nuestro modelo, hacerlo presencial y hoy tenemos un equipo, pues digamos que un equipo, un staff de personas que están en cada una de las universidades prestando precisamente ese modelo híbrido, porque hay algo importante y es que el producto que tenemos hoy es intergeneracional. Nosotros tenemos jóvenes desde los 16, pero también tenemos gente estudiando maestrías 45, 50 años y se comunican completamente diferente. Bueno, muy bien. Y vamos con Gabriel Mora. Gabriel, que venía de vivienda.
Gracias, Hugo. Muy buena tarde Gabriel, para todos. ¿cómo estás viendo el tema o cómo lo viviste incluso en Davivienda? Bueno, yo primero quisiera conectar con la conferencia que acaba de terminar, que me dejó muy ilustrado. Y yo creo que lo que vamos a hablar aquí de personalización tiene que ver mucho con eso que acabamos de ver, y es cómo conectar con el ser humano, con esa persona que hay detrás, en el negocio nuestro, la cobranza, o por supuesto en servicio o en ventas. La hiperpersonalización tiene que ver con lo que el cliente desea, pero sobre todo con el contexto. Normalmente el tema de la comunicación lo vemos como un requisito más para llegar a un objetivo final, que es que el cliente seguramente pague sus deudas. Estamos hablando de cobranza. En algunos casos esos scripts se vuelven rígidos, se vuelven históricos, el cliente lo escucha una y otra vez durante varios meses, y ahí nos quedamos en esa concentración de simplemente ofrecer algo como estándar. Yo creo que aquí el reto fundamental en este momento para el mercado en general es cómo logramos entender cuáles son esas palabras que conectan con el cliente final. Aldo ahora mencionaba ese primer momento de enganche. ¿Cómo logramos que el cliente sí se quede en el teléfono o que inicie una conversación vía WhatsApp? Ahí hay un primer reto, y yo creo que ahí lo que podamos hacer en temas de IA, para entender no solamente desde la inteligencia artificial generativa de GPT, de cómo lo deberíamos conversar, sino entender, de acuerdo al segmento, de acuerdo al contexto que tenga el cliente, quién es esa persona que está detrás de cada llamada, es donde tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. La tecnología, muy seguramente la mayoría de los que está aquí ya uno diría, ha comprado, tiene o tiene as a service la tecnología más actual posible. Y ahí se vuelve un commodity la tecnología. ¿En dónde hacemos la diferencia? En el concepto que pongamos a los clientes, en la oferta de valor que le pongamos a los clientes y en el momento justo. Y ahora muy de moda con el consentimiento claro de parte del cliente. En algunos momentos nos imaginamos que es un tema de ley, que simplemente el cliente diga sí, acepto y que me llamen o no me llamen, pero resulta que ese es el activador importante para que el cliente realmente conecte con una oferta de valor y realmente diga si quiere o no quiere negociar con quienes estamos del otro lado de la línea. Entonces por ahí quiero conectar para arrancar la discusión. Eso para mí es hipersonalización. El tema digital tiene que ver con cómo engranamos, por supuesto, algunos clientes de acuerdo a la generación o de acuerdo a su apetito pueden preferir sitios físicos, todavía no hay que descartarlo, seguramente quieren ir a un sitio donde conectarse, pero hay que empezar a educarlos en cómo ir a las aplicaciones móviles, en cómo ir a la página web, en cómo ir a otros escenarios para que tengan distintos escenarios de comunicación. Pero importantísimo, y yo creo que aquí conectamos con lo que mencionó Aldo, cómo empezamos a descubrir en las palabras, en el guión, en el script, el valor agregado para que tengamos resultados distintos en el negocio. Bueno, yo ahorita, antes de la charla, estaba hablando con Beatriz y estábamos hablando con el equipo de FENALCO y les planteaba algo, sobre todo que he tenido la oportunidad de vivir en las empresas en las que he trabajado y sobre todo en el grupo Supergiros, que tal vez estos elementos de digital, estos elementos de hiperpersonalización, de analítica, data, tanta tecnología, suenan muy chévere. Pero cuando uno va a la realidad, cuando uno va a la calle, cuando uno va a las regiones, se encuentra unos elementos muy distintos. Personalmente tuve la oportunidad de trabajar en la banca mucho tiempo y todo era, vamos hacia las billeteras digitales. Y cuando sale uno al terreno se da cuenta que este país nada en efectivo. Entonces ahorita hablamos un poco de breve y de todo esto que está pasando, porque por un lado uno oye muchas noticias de que todas estas billeteras, Nequi, Daviplata, que eso pues ya que acabaron el efectivo, pero sale uno y ve otras realidades. Tejiendo sobre lo que dices del digital, uno de los temas que me impresionó mucho cuando estaba en el grupo de éxito era que el 92% de las compras se realizan todavía en piso, es decir, en superficies. Y dice uno, oiga, ¿cómo es que después de una pandemia el 92% todavía sigue siendo? Entonces, cuando yo empiezo a ver la realidad y a contrastarlo como con tanta noticia, si es que este título me genera bastante curiosidad y yo dije, oiga, qué chévere esta invitación que me hace Beatriz para ver dónde encontramos puntos comunes entre lo que la calle me dice, lo que los expertos están viendo en sus empresas y ojalá ponerlo en ejemplos sencillos, para no quedarnos mucho en la estrategia, sino en planes de acción que hayan vivido en el día a día con sus organizaciones. Entonces yo quiero arrancar contigo, Cristian. Hablemos de aseguramiento, el cuello de botella de los datos, de esa hiperpersonalización que has vivido,
experimentado ustedes con sus clientes y cómo se vive en el día a día esa hiperpersonalización. Claro que sí. Bueno, esto es un dolor realmente de todo el sector, ¿sí? Del sector asegurador. Yo creo que el punto más crítico o el cuello de botella más crítico realmente es la dispersión de los datos, la fragmentación de los datos y aún la dependencia que se tiene de todos esos sistemas legados antiguos, del core que uno traía antiguamente y que siempre tiene uno que otro obstáculo para poder tener un nuevo core o hacer integraciones entre sí. En Seguros Mundial, ¿qué hicimos? En Seguros Mundial básicamente lo que hemos hecho es identificamos, digamos, esta dependencia de estos sistemas legados, propusimos herramientas de integración fáciles, ágiles. Eso nos permitió a nosotros tener, hoy por hoy tenemos un gobierno de datos muy robusto, y con ese gobierno de datos nos ha permitido tener un uso de estos datos de manera oportuna para tener diferentes modelos y poder hiperpersonalizar. Hoy por hoy les cuento, por ejemplo, la experiencia en cartera. Nosotros contamos con nuestros modelos predictivos, anticipándonos al comportamiento de los clientes, pero al principio no fue fácil. Al principio la información no era la necesaria, entonces manejábamos una información en cartera y en cobranzas, pero había otra información que se manejaba en vinculaciones, en la suscripción, y en los siniestros manejábamos otra, entonces no nos hablábamos entre sí. Hoy por hoy hemos aprendido de eso y contamos con un modelo predictivo mucho más aceitado, un modelo predictivo que se fue testeando, que se fue calibrando, y gracias a este gobierno de datos, este fue el punto básicamente, digamos, como el éxito para poder llegar a anticiparnos a este comportamiento de los clientes y poder tener una muy buena asignación en la cartera. Lo hemos visto durante los últimos 6 meses. Básicamente nosotros medimos el éxito de 6 meses para arriba, donde hayan crecimientos sostenidos, y pues hoy por hoy lo tenemos, pero es un cuello de botella bastante grande en todo el sector asegurador. ¿Y ventas? ¿Cómo le pega eso a las ventas? ¿Cómo ha mejorado la experiencia del cliente? Bien, ha mejorado bastante, precisamente porque lo atendíamos como por islas. En el momento de la suscripción, todo bien, la emisión y demás, bien. Cuando llegaba a cartera, pues ya perdidos y no teníamos dónde ubicarlos. Y cuando llegaba el siniestro, que es cuando el cliente más lo necesita, pues digamos que allí no se vivía una buena experiencia. Entonces, hoy por hoy es tener todo el ciclo de vida del cliente desde el inicio hasta el final, punta a punta, para poder tener un éxito en estas ventas. Es que no sé si les pasa voy a hablar de esta industria, pero pasan todas. Uno se suscribe y después queda uno como hablando como en 3, 4 empresas distintas y llama a uno al call center y dice, sí, yo trabajo acá, pero no soy empleado de la empresa. Entonces yo creo que bien y celebrarlo por ustedes en la medida que sirva toda esa construcción, sobre todo para mejorar la experiencia del cliente. Vender es muy fácil, pero conservar un cliente creo que es la gran ventaja de la hiperpersonalización. Luis, hablemos de esa experiencia de interacción con los clientes potenciales. Y aquí tengo algo que me dicen, que te pregunte especialmente por la orientación estratégica de HMA Capital frente a cómo facilitar la experiencia de los estudiantes, sobre todo un estudiante cuando tiene tantos elementos y tanta oferta. Y yo que he tenido la oportunidad de estar en el sector educativo, esta es una hipótesis mía, pero quiero que me la contrastes o me la debatas, y es que a veces YouTube también se le vuelve una competencia porque todo está a la mano y es muy fácil acceder a conocimiento. Y los estudiantes cada vez más están menos detrás del cartón. ¿Cómo hacen ustedes para engancharlo? Bueno, voy a arrancar por la hipótesis porque sí, literalmente hoy tenemos un desafío y todo el ecosistema de educación en Colombia tiene un desafío, no solamente por la situación crítica que está viviendo pues una institución que durante muchos años prestó servicio de financiación a muchas generaciones por esa crisis que pues es lamentable, pues para nosotros gracias fue favorable, pero es doloroso ver cómo una institución pierde credibilidad. Y eso sumado a que hoy los jóvenes no tienen esperanza, hoy los jóvenes ven más poder engancharse
y ser un influenciador, lo hablábamos en el almuerzo con unos compañeros, que es mucho más llamativo, ganan más, pues claro, ven referentes que de la nada haciendo videos ganan 80 millones de pesos, mientras que tú le inviertes 4 o 5 años estudiando una carrera y no vas a tener el mismo retorno, pero sin duda eso no es sostenible. Y lo que le decimos a los jóvenes es como vamos a los colegios, nosotros vamos y empezamos a hacer un proceso de cosecha. Vamos a los grados octavo, noveno, décimo, 11 y los vamos familiarizando con el tema de finanzas, vamos hablando con el proceso de segmentación para que la gente no le tenga pánico a la deuda, que en lo posible no lo haga. Si puede hacer un ahorro programado, y nosotros de hecho tenemos hoy un producto que es una billetera digital, donde los estudiantes y sus familias empiezan a hacer aportes básicos. Como meta se ponen a ahorrar 100.000 pesos. Pues cuando ya terminan y salen de bachillerato, pues ya tienen un colchón que por lo menos le va a cubrir por el primer semestre fácilmente. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, entendemos mucho, nos acercamos a los papás, el círculo de confianza que nosotros vemos. Es duro también ver la realidad de muchas familias, donde los jóvenes hoy, pues muchos no tienen padres que los sostengan, sino realmente uno se encuentra que fue los abuelos y uno va y habla con el abuelo y el pobre abuelo tiene 60 años, que tiene una pensión y es el que avala a su nieto porque sus papás no dieron de alguna manera ningún respaldo. Entonces eso se convierte en un desafío porque ¿cómo le llego yo al estudiante para poderle entregar la información? Pero también ¿cómo le llego a esa persona de 60 años que no es un nativo digital y que tiene un desafío? Cuando yo le decía, tienes que firmar el pagarés materializado, era como, ¿pagarés materializado? ¿Qué es eso? Entonces se convierte en un desafío y durante el tiempo hicimos iteración, pruebas, vuelva y ensaye, porque yo creo que este es el verdadero éxito, o sea, no tener miedo a equivocarse, sino aprender de esas experiencias y rápidamente dinamizar y volver como al camino. Eso es lo que más me gusta sobre todo las empresas que uno empieza a ver en el mercado, la capacidad de reaccionar rápido frente a lo que se llama error y a premiar el error, y es estar iterando constantemente para mejorar el producto. A mí me gusta, pero es una opinión personal, esta tesis que plantea Alejandro Salazar en su libro La estrategia emergente de que no hay mejor estrategia que la ejecución y que el mercado es el mejor cliente que le puede dar a uno un feedback. Entonces, pues qué bueno que así lo vivan y que sea parte de su cultura. Me voy con Gabriel. Gabriel, principios para regir un buen proceso de hiperpersonalización, pero le voy a poner 2 componentes. Con inteligencia artificial y en un ecosistema digital para que quede más difícil la ecuación. ¿Cómo hacemos hiperpersonalización? Aprovechando inteligencia artificial, pero no que solamente sea en lo digital, sino que sea en la realidad de lo que combina el ser humano, que es lo físico y lo digital. Bueno, me encanta el reto. Porque yo creo que la pregunta que seguramente parte del auditorio es, bueno, esto que se está aquí hablando, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo pongo en la realidad dentro del negocio? Y esa es la pregunta que yo creo que hay que empezar a conectar como la experiencia y las enseñanzas que aquí estamos recibiendo con el día a día. Y conecta perfecto con tu pregunta, y es, como líder, como gerente de una empresa en las que están aquí sentados, ya sea la banca, el sector real, lo primero que uno dice, bueno, ese tema de comportamientos, que si yo quiero hiperpersonalizar, se supondría que yo tendría que tener conocimiento suficiente de mis clientes para poderlo hacer. Y ahí viene el tema de la IA, a través de modelos, Machine Learning, que es mucho más allá de un Power BI de ver los datos demográficos o la composición de la cartera o datos estadísticos de servicio de ventas. Es mucho más allá. Y es que precisamente hoy la tecnología nos permite entender de una manera distinta ese panorama de cómo se comportan los clientes. Insisto, incluso mucho más allá de los datos demográficos, que si es hombre, que si es mujer, que si es de una región u otra. Lo que aquí yo creo que tiene que prevalecer, y es como un punto que quiero poner sobre la mesa bien importante, el contexto. ¿Sí? Más allá de las variables que encontremos en la base de datos, es qué es aquello que en este momento está viviendo y sintiendo el cliente. Eso requiere data incluso adicional a la que seguramente tenemos dentro del negocio. Eso nos invita a tener open data,
nos invita a tener la probabilidad seguramente de comprar o tener acceso a información no disponible para hacer, en parte, lo que conectamos con la presentación de hace un rato, Aldo, una muy buena personalización del individuo. Dicho eso, ya tenemos un tema de modelos de Machine Learning, tenemos una priorización distinta de los clientes, ya podemos dar paso siguiente a la personalización de las herramientas. La tecnología, que hoy cada día es más avanzada, debe estar al servicio del negocio, debe estar al servicio de los propósitos del negocio. Y ahí viene como esas principales características del modelo de personalización, y es que tenga que ver, que sea medible, que sea cuantitativa. Es decir, si no afecta el negocio, si no me mejora los indicadores de recuperación, de recaudo, de ventas, de servicio, pues es moda, es fashion. Eso los gerentes, los directivos tienen que tener claro, listo, me voy a montar en este proyecto, pero ¿cuál es la ganancia que voy a tener? Segundo, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí vienen otras características importantes de esto. El cliente primero. ¿El cliente primero qué significa? Debemos tener tal conocimiento del cliente, del contexto, insisto, para poder llegar con datos, con información precisa, por el canal que corresponda, sea por WhatsApp o sea por teléfono, con un guión y con un script ajustado a la condición de ese momento. Hoy, en este sector, particularmente de los invitados que están en este escenario, entre la banca y las empresas de cobranza, hay un descalce, digo yo, de los tiempos. Está siempre la urgencia del resultado del mes contra la realidad del interlocutor, que es el cliente que tiene que pagar. El cliente seguramente en medio de su crisis se puede tardar 2 o 3 meses en solucionar un problema o muchos más meses si es un empleado. Y resulta que la urgencia del mes no nos deja pensar, solo nos permite actuar en lo inmediato. Hagamos uso de la tecnología y hagamos fuerza sobre la gestión, sobre la comunicación. Este tema de personalización toma un poquito más de tiempo, es un tema más de madurez, de permitir la investigación profunda, de permitir que haya dinamismo en la comunicación, en los scripts, para llegar al cliente con una oferta distinta en el momento justo en el que debemos llegar a ese cliente. Eso podría decir que es como un concepto en que empezamos a involucrar al auditorio en cómo deberían aplicarlo, porque la tecnología, sale uno acá y tiene unos proveedores magníficos, y uno dice, pero esos me producirán el resultado que estoy esperando, y yo creo que hay antes un ejercicio de negocio, que es importante determinar qué se está buscando, cómo se está logrando, cuáles son esos KPIs que tenemos que lograr, y cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista de a quién vamos a atender. Me gustó mucho, Aldo decía, es que detrás hay un ser humano, y ese ser humano no podemos pretender que con un mismo script, con un mismo guión, le podamos hacer la gestión de cobro, ventas o servicios a 100 clientes a la misma manera. Yo creo que ahí es donde empecemos a involucrar cómo llegamos a cada cliente de manera distinta, con un mensaje distinto y con una oferta distinta. Para no soltarlo, Gabriel, y fue porque le oí un tema, pero mire, me debato en dos elementos. Uno agrega a alguien en WhatsApp y no sé si les ha pasado, uno entra a Instagram y ya le está recomendando que agregue a esa persona en Instagram y le empieza a salir a uno información de esa persona y uno dice, pero pues me hackearon el celular, ¿qué es lo que hacen con mis datos? Ese como que el extremo ya incluso más que positivo, pienso yo. Ahora me lo voy a ir a un extremo más que negativo hablando. No pasa en ninguna de las empresas de ustedes, pero en un banco a mí me llaman después de que pago, cada vez que pago. Y después me mandan un mensaje de texto y me dice, póngase al día, pero si ya pagó, omite este mensaje. Entonces les estoy hablando de dos extremos. ¿Qué es lo que pasa ahí con la data? ¿Me conocen, no me conocen? ¿O me conocen más de lo que yo quisiera que me conocen? Y la ética y la responsabilidad con esos datos. Bien. Bueno, a tu caso particular es un tema de sincronización de datos, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí la cadena falta ser mucho más eficiente. Tantos años entre esa conexión entre la banca, las empresas de recuperación, incluso distintos proveedores que existen en el mercado, y todavía uno percibe que la transmisión de datos es a través de VPNs o todavía se hace a través de repositorios. Ya deberíamos estar en temas de APIs. Eso haría que esa desincronización de información tienda a cero. Es decir, debería haber una sincronización cada día entre todas estas empresas a través de APIs, que tan pronto el cliente haga su pago, en efecto todos tengan la misma información. Hoy todavía sucede, y por eso sucede lo que estás diciendo, que toca enviar la información. Si no ha pagado, haga caso omiso a este mensaje. Porque es que entre tanto llega la información que el banco recibe el pago y luego ese banco distribuye la información, puede pasar un día en el mejor de los casos o más días. Entonces ahí es una
tarea que se debe generar desde los proveedores, desde la banca, y es cómo hacer que la información esté en línea. Segundo, el tema de la responsabilidad de la data y de la ética de la data, insisto, se viene manejando como algo, como un cajoncito allá al final de las páginas web o allá como un concepto adicional en el WhatsApp donde dice esta información se custodiará y demás. Yo creo que viene siendo como un atributo de fashion, como si fuera una presentación obligatoria que hay que hacer. ¿Cuál es la obligación que tenemos que tener todos? Es que eso debe dejar de ser un botón para convertirse en un feature del producto, para convertirse en parte esencial del producto, en parte esencial de la oferta. Si yo me voy a comunicar con un cliente, lo primero que yo le debería decir es cómo debería establecer la comunicación. Es que, imagínate tú en lo cotidiano, nos acabamos de conocer, Hugo, y tú estás hablando, venga, está bien, ¿dónde nos comunicamos? ¿Por el WhatsApp? ¿Por dónde te hago una llamada? Ahorita me va a aparecer en Instagram. Ya te va a aparecer en Instagram. Entonces, el tema es, en la vida cotidiana, entre personas, tenemos que tener esa cotidianidad, ¿por qué no cuando salimos al mundo empresarial? Nos olvidamos de ese protocolo, nos olvidamos de ser queridos en la comunicación, y es, yo te tengo una base de datos y me contestas o me contestas, y se conecta conmigo o se conecta conmigo porque sí, y no me interesa si está aquí dando una charla en medio de este congreso, yo te sigo llamando. Yo creo que ahí es donde tenemos que ser cautelosos en la medida de esa información y el conocimiento del cliente, de ser asertivos, de ser respetuosos, de tener una comunicación que realmente dé valor al cliente y no que se convierta en algo que el cliente vea como repetitivo, como que es, ya sé que estoy debiendo esta cuota, o ya sé que este producto me lo van a vender, o que estoy en esto, dígame algo adicional que me atraiga, que me enganche. Ahí hay un tema de restricción también, normativo, que tenemos que dar con eso, normativo y de negocio. Muchos bancos todavía dicen, no, es que me da este guión y no me cambia las palabras del guión. Algunos temas de normatividad, esta parte no me la pueden cambiar. Yo creo que eso es un tema de sensibilizar a unos y otros actores dentro del negocio, para que eso tenga una evolución. No nos podemos quedar ahí pegados en eso. Hay que entender que este es un tema de seres humanos con seres humanos, y ahí tenemos que evolucionar en la comunicación. Voy a tejer sobre lo último que dijo de seres humanos. Oiga, para Cristian, a mí no es sino llamarme robots. Pues, puros robots. De eso que ya uno empieza pero a veces incluso no soy capaz de percibir. Yo digo, pucha, ¿será que es un robot o no? Porque ya les perfeccionan tanto la voz que uno, hasta que uno le hace el hack, bueno, ¿usted es un humano o no? Y ahí se dice, no, soy algo inteligente. Pero ¿era que nos vamos a acostumbrar a hablar más en este mundo digital, en este tema de la inteligencia artificial? Lo que está pasando con WhatsApp, yo cuando trabajaba en Tuya, me acuerdo que llegamos a un momento donde decíamos, para la recuperación de la cobranza no nos da la capacidad para estar a punta de teléfono y vamos a recorrer a los agentes virtuales. Cristian, ¿cómo lo están viendo ustedes? En Seguro Mundial, ¿ya se montaron a que habla uno con puro agente? No. ¿Un mix? No, yo creo que aquí el éxito realmente que hemos tenido, porque pues les cuento, nosotros hemos crecido los últimos años más que el sector. Es una compañía que ha crecido, digamos, grandemente también. Cuando yo entré a la compañía éramos como 300, hoy estamos cercanos ya casi a los 1000 empleados. Pero básicamente el éxito que ha tenido Seguros Mundial es esa combinación de canales. No únicamente a través de chatbots, a través de agentes virtuales, sino esa cercanía que se tiene con el cliente. Entonces hoy tenemos diferentes canales identificados. Hoy, por ejemplo, tenemos una plataforma 360 para todos nuestros intermediarios de seguros. El negocio de seguros es básicamente más del 90% se comercializa a través de un intermediario, lo que conocemos como agentes y agencias de seguros. No se vende directo. Entonces nuestros clientes no son solo los tomadores de las pólizas, sino es el agente y la agencia de seguros. Hoy por hoy hay canales de autogestión, tenemos todo este tema de un autoservicio digital y también tenemos canales como WhatsApp, tenemos canales también call center, pero digamos que los tenemos segmentados para cada tipo de atención. Entonces un intermediario puede entrar y mirar, sacar el estado de su cartera, puede mirar sus comisiones, incluso sacar su extracto de comisiones, puede mirar el estado de su siniestralidad, puede mirar el estado de su suscripción, en fin, pero también necesita ese contacto humano. Y ese es el éxito, digamos, parte del éxito que hemos tenido, ese contacto que hay allá, en la calle. Nuestros comerciales están todo el tiempo allá.
Y no solo hay comunicación con el comercial, el intermediario tiene canal directo a cada una de las áreas. Entonces, conmigo hablan, por ejemplo, todos los temas relacionados con cartera, financiación de primas, comisiones, que no les llegó la factura, que en fin, que tuvo una novedad en la facturación. Todo eso lo pueden hablar con nosotros directamente. Cuando tienen temas asociados a siniestros, lo hablan directamente con el área de siniestros. Entonces, esa apertura que tenemos desde todas las áreas ha permitido, digamos, tener un éxito considerable. Aquí no se trata de escoger un solo canal. Aquí se trata realmente de diseñar un buen proceso en todo el journey del cliente y tener una muy buena combinación entre lo humano y lo digital. Entonces, eso es parte del éxito que hemos tenido. Yo soy convencido por ahora de que nosotros no dependemos totalmente de las máquinas, de la inteligencia artificial. Puede que en un futuro esto cambie, pero hoy por hoy nos estamos ajustando también a las tendencias del mercado y pues eso es parte del éxito, esta combinación. Ecualizando en el servicio para ser oportunos, tener más capacidad sin dejar la humanización Sin que a dejar la veces humanización necesita aparte. uno tanto, porque pues al final uno sí le gusta, pásenme a alguien con el que yo pueda, Claro. así sea, debatir. Exacto. Tú te puedes autogestionar en una plataforma, como lo decía, una visión incluso que tenemos una plataforma, la llamamos 360, donde entra el intermediario, hace cualquier tipo de trámite, está 24/7, pero hay muchos intermediarios que necesitan de uno. Entonces hay casos críticos, hay negociaciones especiales, en temas de cartera, por ejemplo. Nosotros también tenemos segmentada la cartera, es decir, no todo lo cobra el bot incluso está en las etapas tempranas, pero ya lo que son casos críticos, negociaciones especiales, en fin, va directamente a nuestros actores de cobranza. Y así pasa, digamos, también en todo el journey del cliente, con nuestro call center de Seguros Mundial. Bueno, Lucho, de esa hiperpersonalización, ¿cómo llegan ustedes a segmentar sus clientes? ¿Cómo llegan a segmentar esas audiencias que ustedes hablaban ahora para saber cuál es el producto específico y cuál es la mejor de las soluciones en términos financieros para esos estudiantes? Y con lo que tú decías de que tus clientes no solamente es la parte del estudiante de temprana edad, sino tenés un estudiante de mayor edad y su círculo cercano. Entonces, incluso te toca conocer un poco más amplio el cliente y su entorno, que no solamente a una persona de pronto como en otros casos. Así es, y yo creo que es clave entender quién es el user persona, quién es la persona que utiliza el producto y quién es el buyer persona, quién es el que compra el producto. Y en nuestro caso en educación, el user persona es el estudiante, el muchacho que está empezando su carrera, y el buyer persona es su papá, el primo, el tío, el abuelo, y ellos se comunican completamente diferente. ¿Qué hemos visto? Y los estudios, claro, hemos tenido que sumergirnos mucho más profundo y conocer y entender cómo se comunican, cuáles son las redes que utilizan, de tal forma que podamos ver y extraer información alternativa que muchas veces no están en los burós de crédito, sino que a través de esa data me pueda hacer una prospección de cuál es el comportamiento y cómo le gustaría que esa persona se comunique. Tenemos entonces las herramientas como un perfil de autogestión, donde la persona entra a su perfil, se gestiona, extrae, pero hay personas que quieren ver y sentir que efectivamente le entregan el papel del extracto porque sienten mucho más confianza y tranquilidad. Entonces, por eso es que tenemos y jugamos con ese papel híbrido. Poco a poco hemos ido haciendo una cultura de transformación digital en las personas para decirte como, tu tiempo es valioso, esto lo pudiste haber hecho a un clic sin necesidad de venir a una universidad. Entonces, esos ejercicios, digamos que han dinamizado mucho más todo el proceso. Ahora bien, culturalmente también se abre la ventana más. No es lo mismo originar en la costa que originar en el sur del país. ¿Por qué? Y incluso aquí en Bogotá. Para no ir tan lejos, la localidad de Sumapaz es una localidad aquí en Bogotá donde no tiene internet. Entonces, yo como le ofrezco un producto financiero, tecnológico, si no hay internet. Entonces tengo que invitar a estas personas y conocemos, porque tenemos una identificación de más o menos a cuántas horas viven del centro universitario o la institución educativa, para que vayan al centro educativo y con base en esa información es que yo ya puedo saber, bueno, esta persona
debe tener un trato de comunicación especial y diferente. Entonces nuestras campañas de cobranza son completamente diferentes. Las notificaciones que yo le envío al estudiante y las notificaciones que yo le envío al padre de familia o al codeudor. Entonces ahí es como el reto de cómo logro comunicar, no solamente porque cualquiera de ellos puede ser estudiante, sino también en el mismo ejercicio que parecieran como si fueran dos personas independientes. Bueno, ninguna de estas preguntas que ha sido preparado, esta menos, quiero hacérselas a las tres y que me den su perspectiva. En serio que no está en el libreto. Hablar de la ética y, digamos, hacia lo positivo y en dónde está esa raya hacia lo negativo en los temas de inteligencia artificial, en los temas de robótica. Y arranco contigo. Una tesis que yo tengo es, oiga, en esas partes tan alejadas del país, cómo la inteligencia artificial, si uno reentrenara esos modelos de educación con todo lo que ustedes reciben, cómo yo creara algo más fácil, de más fácil acceso en comunidades tan remotas que es tan difícil llevar educadores, que es tan difícil dar financiación para que la gente acceda a educación, algo que estén trabajando en pro de aprovechar esa inteligencia artificial y de mejorar. Bueno, pues ese es el desafío y la pregunta que todos los días nos planteamos porque es muy, digamos que ahí está el reto del día a día de cómo cada vez hacemos que la experiencia de usuario de cada uno de nuestros clientes sea, pues digamos que se puede adaptar. No es fácil porque pues de alguna manera al hacer los procesos de alguna manera solamente y volver como al papel, ¿cierto? A lo físico, pues eso digamos que se convierte en temas de tiempo en lentitud. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer culturalmente, es de decirle al cliente como venga, puedes venir a la universidad, aquí tenemos un stand, te prestamos un equipo y tienes una persona que te está asesorando y te está diciendo cómo puedes aplicar. Entonces lo guían todo el proceso. Ya claramente eso lo hacemos la primera vez. Cuando viene la renovación de la matrícula, pues ya empieza la gente, bueno, no, ya te hago menos preguntas. Y así sucesivamente es como un ejercicio de cultura, de empezar a reentrenar a estas personas, de capacitarlas, no solamente en productos financieros y de, digamos que en buenos hábitos, porque lo hacemos de buenos hábitos o hábitos saludables financieros, sino también en temas básicos como eso. Por ejemplo, de poder flexibilizar los productos. Ya hoy, por ejemplo, tenemos con la experiencia es a través de un clic, ya se generan los documentos y le firma automáticamente simplemente con el rostro de la persona a través de la biometría. Entonces, simplifiqué algo que para él podía ser, tenemos personas en el campo que no leen. Decirle a esta persona que me firmara un contrato era un complejo. Entonces, a través de la biometría, entonces yo creo que ahí juega el híbrido de la inteligencia artificial, de la ética de los datos, es porque hay que darlos bien. Y tenemos también otro desafío, y es que hoy la generación, la generación Z, hablemoslo claro, son muy reacios a dejar los datos. Si no saben bien cómo los custodias. Entonces, si tú le dices, ven, dame tus datos porque quieren, no, pero ¿para qué lo vas a usar? Entonces, tienes que garantizarle y darle transparencia de cuál es ese ejercicio de datos que se los vas a entregar, cómo se los vas a entregar y para qué los vas a utilizar. Cris, ahora en la línea, en la mitad, ¿dónde está esa raya ética con la inteligencia artificial y los datos? ¿Cuál es? Sí. Bueno, Que no toque como ese cónsul que patea o que corre la raya ética. ¿Cuál es la raya ética? sí, bueno, aquí hay una delgada línea, ¿no? Aquí hay una delgada línea porque incluso en los procesos de hiperpersonalización podemos estarla cruzando. Cuando hay una hiperpersonalización sin ética, básicamente viene siendo un proceso o una estrategia invasiva, así de sencillo. Entonces, aquí básicamente nosotros nos regimos por el respeto. Primero que todo el respeto para no cruzar, digamos, esa delgada línea con protocolos de autorización de los clientes para comunicaciones,
por ejemplo, no llamar o no enviar recordatorios en momentos sensibles. Cuando un cliente tiene un siniestro, tiene diferentes emociones, tiene incertidumbre, tiene miedo, en fin. Y nosotros llamándole, por ejemplo, a cobrar o enviándole comunicaciones de promociones, de ofertas publicitarias, hay momentos en los que uno sí debe llamar al cliente y en los que no. Entonces, utilizando todos estos protocolos y demás, yo creo que allí está, digamos, como la clave para evitar este viaje del cliente, como lo digo yo, sin fricciones. Ahí debemos tener mucho cuidado porque lo que tú mencionabas ahora incluso, ¿sí? Tú colocas algo, por ejemplo, en tu teléfono y ya te están llegando miles de mensajes por todo lado y te saturan, te sobresaturan. Entonces nos cuidamos mucho de ello y básicamente, digamos que nos basamos, nuestra clave aquí es prácticamente el respeto. Es que a mí me parece que esa línea tan delgada a veces se usa mal en las organizaciones con la excusa de es que tenemos que conocerlo muy bien y empiezan a hacer uso y abuso de la información. Y me voy a ir ya al otro extremo, pero le voy a poner un ingrediente que suelo yo tratar de buscar y de sensibilizar en las organizaciones y es la ciberseguridad. Es con tantos datos y como a nadie les gusta poner claves largas, es mejor una clave cortica y es mejor una clave que se guarde. Entonces, hay tanta información de las personas y ya cuando entonces cruzamos esa línea ética, cómo lo están utilizando los malos y además con la potencia de la inteligencia artificial. Yo creo que ahí el tema de los biométricos son los fundamentales en ese ejercicio. Precisamente para evitar el tema de las claves tradicionales, el tema de la biometría funciona muy bien. En este ejercicio, para estar en el contexto del auditorio, en el tema de la cobranza no hay ese tipo de restricciones porque aquí el cliente ha autorizado previamente esas comunicaciones y tenemos forma de abordarlo sin necesidad que él se loguee por ningún tipo de medio para llegar a ese tema. Pero haciendo locución a tu pregunta de ética, primero, pues yo creo que se actúa dentro de un marco regulatorio que es bastante estricto incluso, a veces incluso bastante excesivo. Yo creo que aquí el de la ética tiene que ver mucho es con no pasar esa línea de conocimiento de los horarios, de insistir cuando no hay que insistir. Es decir, yo me resguardaría el tema es, todos tenemos claro qué hay que hacer, que hay que llamar al cliente, que hay que buscarlo, que hay que buscar la mejor alternativa. A veces nos olvidamos de lo que no hay que hacer. Esa pregunta se vuelve fundamental y es, ¿qué deberíamos resguardarnos frente a un cliente? Si en efecto hemos tenido una buena analítica y tenemos un conocimiento y sabemos que ese conocimiento es válido, pues en algunas oportunidades tendríamos que decir no hacer nada con algún cliente. El afán a veces gana, la imprudencia gana y resultamos haciendo llamadas que no son necesarias, sea por un extremo o por otro, porque son clientes de muy buen hábito de pago que no deberíamos tocar, nunca. Me gusta ese mensaje, Gabriel, de no hacer nada. O sea, hay clientes con los que no hay que hacer nada. Sí, claro, que es doloroso porque es que ante una responsabilidad, pero es que qué tal que ese cliente me ayude a cumplir la meta, Sí. ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero cuando uno hace bastantes intentos y pruebas, ese qué tal nunca cambia, es cero. Y se ha gastado tecnología, ha gastado al cliente, ha desgastado la comunicación y yo creo que la pregunta es, ¿qué no hay que hacer? Bueno, muy buena reflexión. Voy a ir con la última pregunta para los tres y es, yo digo que es la lógica de cualquier usuario y de cualquier cliente. Todos, por sus tres organizaciones, para adquirir un producto tenemos que llenar un formulario. Y hay cosas en las que uno le pregunta, pero esto ya lo debería de tener. Y voy a renovar un producto incluso peor aún en seguros y vuelven y me preguntan todas las y a eso le voy a poner un ingrediente que son los motores de decisión y les cuento una anécdota. Yo acabo de pasarme de organización y en una institución financiera, seguro ninguno de los que está acá, radico los papeles y que ya no soy sujeto de crédito, que tengo que esperar 2 meses. Dice uno, hombre, ahí sí me quedo cortico porque entonces no me conocen bien y a veces creo que el conocimiento es bueno para unas cosas, pero cuando la necesita el usuario, pocos la usan. Y vuelvo al principio, pero sí me pusieron a llenar toda la información. O sea, sí me pusieron a gastarme tiempo, horas radicando, llevando los papeles, porque además toca imprimirlos, que uno dice, por Dios, a estas alturas todavía tengo que imprimirlo. Esa parte no, mi cerebro no la coordina
no la entiende, y ahí sí me muero yo en el mundo digital. Creo que ahí sí me tiran más al físico, por unos procesos que no han cambiado, teniendo las opciones. Entonces, me falta conocimiento del cliente, me falta esa capacidad digital. Ahí es donde yo apelo y digo, oiga, ya soy cliente de ustedes, porque es que soy cliente de esa entidad, ¿cómo no me conoce y cómo no utiliza? Y me puso a llenar todo eso, para que al final, en la experiencia, me digan que no clasifique. Déjame, yo conecto incluso así con mi experiencia en la banca y es, yo creo que no solamente los que estamos en este auditorio hay que madurar a través de la tecnología, los entes regulatorios, la misma superintendencia financiera, los entes que están detrás de todos estos procesos han evolucionado muy poco. En un formulario de solicitud de crédito te puedo decir que un 60 o un 70% de los datos no los requiere la entidad financiera, los requieren simplemente por cumplimiento normativo, ¿sí? Y entonces ahí vienen las exigencias de que hay que hacerlo sí o sí, y pues obviamente si no hay una homologación de esto que estamos aquí charlando en todas las entidades del gobierno, en todas las entidades que están detrás de todo este escenario, la experiencia para el cliente va a ser como lo acabas de narrar, va a ser frustrante. Pero después, seguido de tu ejemplo, es, claro, ahí a la entidad también le falta ser muy seguramente muy proactiva en el tema. Y es que esas rupturas en temas de contratos laborales es como un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Y ahí entonces el desconocimiento vuelve a nacer. Y es, yo te conocía, pero era cuando tú hacías parte de una entidad A o hacías una acción B. Ahora que vas a hacer una nueva actividad, ya no te conozco. Pero pareciera que se desvincula el hacer del ser. Y ahí es donde estoy de acuerdo contigo y es, oye, pero si es que yo sigo siendo el ser, el mismo ser cumplido y honesto, mi hacer cambia, pero mi ser es el mismo. Eso aún no se ha visto la evolución suficiente en la banca y en muchos de los servicios, no solamente en la banca, en seguros, en cualquier otro aspecto. Esa desconexión del ser y el hacer es evidente en cualquier escenario, hasta para comprarse unas chanclas en cualquier lado. ¿Cómo lo estamos cambiando o cómo lo están cambiando ustedes? Porque es que frustra, esa es una experiencia frustrante y esos scores de decisión son absolutamente arcaicos y seguramente vienen con políticas viejas que uno dice, todos salen y todos los bancos y las aseguradoras, todos son AI first. O sea, eso va uno y todos están montados en inteligencia artificial, tienen departamentos de inteligencia artificial, tienen los scores de crédito más tesos de todo. Pero pasan estas cosas y no le estoy hablando pues el 30 banco, no, le estoy hablando uno de los primeros 3 y dice uno, hermano, mucho cuento, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo ustedes? Sí, pues fíjate que incluso ahí con todo lo que estamos hablando estamos yéndonos en el lado contrario de lo que es la hiperpersonalización, ¿no? Porque según un estudio de McKinsey, el 71% de los usuarios espera una personalización, pero ese 71%, el 70% de ese 71% se frustra con esos procesos. Y ahí es básicamente lo que tú estás hablando. Es decir, ya tienen todos los datos, ¿sí? Y nos están pidiendo nuevamente los nuevos formularios otra vez, e incluso si sacan otro adicional, pues mejor, que por conocimiento del cliente, en fin. Entonces aquí estoy de acuerdo con lo que menciona Edwin, uno es básicamente, digamos, todas las políticas que se toman a través de los entes reguladores. 2, tiene que ver con todo el tema básicamente de las integraciones de los sistemas, no nos estamos hablando entre los sistemas. Y aquí hay una oportunidad grande y es todo lo que estamos empezando a vivir con el Open Finance. Entonces es una oportunidad para que nosotros como sector, y hablo del sector asegurador y financiero, es decir, todo el sector financiero, que nos regimos por políticas de la Super, pues tengamos toda esta apertura de los datos, aprovechar allí y poder tener datos compartidos para mejorar esa experiencia de los clientes. Porque lo que tú dices, hablamos mucho de procesos de AI first, en fin, pero digamos que una cosa es decirlo, empezar a proponerlo y otra cosa es ya hacerlo. Entonces estamos en ese momento, en ese punto de inflexión en donde podemos aprovechar todos estos procesos de Open Finance para tener esa integralidad de los datos y finalmente mejorar la experiencia del cliente. Pasa contigo que muchas veces de estas iniciativas de experiencia y dato se discuten y digan, no, salga más bien a vender, que eso no hay plata para gastar en eso.
Digamos que en nuestro negocio, pues los estudiantes, hablando precisamente de pregrado, son clientes que no son sujetos de financiación de entrada. Son clientes potenciales o clientes que son sujetos de crédito temporalmente ilíquidos, porque en algún momento van a tener cómo pagar, pero hoy no tienen. Y mire que Entonces, leí esta semana que era que la banca poco le está abriendo. sí, no hay oportunidades. Entonces, precisamente eso es lo que nosotros hacemos y es como yo le estoy prestando a alguien que hoy no tiene nada, ninguna garantía, pero la garantía que precisamente está amparada a través de el portafolio y en donde jugamos nosotros con tasas competitivas y tasas de inclusión. Y es que, ¿qué es lo que hacemos? Para población vulnerable, estratificación 1, 2 y 3, le prestamos a tasa cero. Entonces, ¿pero cómo así? ¿Cómo le presta tasa cero? Pues lo que hacemos es que nosotros tenemos dentro del holding una fundación que a través de grants conseguimos donaciones y subvencionan la tasa de interés para que estos jóvenes puedan estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Eso de alguna manera mitiga mucho el default de crédito, porque si tú te cuelgas en la cuota, pierdes el beneficio. Ya no podrías renovar en las mismas condiciones que lo venías haciendo. Incluso tenemos instituciones educativas que se han vinculado donde dice, listo, además de eso, dígale que si tiene un promedio por encima de 3.5, yo le condono el 20% de la deuda. Entonces, se vuelve un ejercicio enriquecedor en todo este proceso. Entonces, haciendo, digamos que acotando todo este ejercicio, la experiencia de nosotros de renovación es expedita, o sea, prácticamente es como, ¿quieres renovar sobre las mismas condiciones, sí o no? Y si de alguna manera, si tú puedes estar colgado, porque es que nosotros lo vivimos, hoy los muchachos, digamos que los padres, dicen, mijo, usted no se preocupe, me quedé sin trabajo, pero usted va a tener la cuota de su crédito educativo. Entonces, claro, cuando nosotros vemos en el buró del comportamiento, las personas se cuelgan en la tarjeta de crédito, se cuelgan en el crédito hipotecario, se cuelgan, pero a nosotros nos pagan. Entonces, nosotros obviamos esa parte y le damos más valor al hábito que vienes conmigo pagando y te creo más que lo que me puede decir el contexto del buró de crédito. Antes de cerrar, me quedé pensando, aquí que hablabas del tema de cartera y se me despierta la curiosidad, y en un minuto, esto que está pasando en términos de inteligencia artificial, de abrir los datos, de hiperpersonalizar y conocer más en 2 momentos del tiempo, ¿sentís que le ha mejorado, Gabriel, a la banca la capacidad de generar score distintos a los tradicionales, número 1? Y 2, si viste que mejorar indicadores de cartera. Sí, yo creo que la primera, sin lugar a dudas, sí, los scores han venido evolucionando, tanto que en algunos eventos ya ni siquiera se usa el score tradicional de la central de riesgo. Ya son factores de transaccionalidad los que permiten identificar si le damos o no le damos crédito a un cliente. Y eso, que si lleva a una mejor calidad, la respuesta fue no, recién salió. O sea, los primeros años de aprendizaje del mundo digital creo que han sido los de mayor deterioro para la banca, porque se sumó temas de fraude, se sumó temas de desconocimiento, de educación financiera, y entonces vino una contraposición de hay que otra vez contraer el negocio, contraer otra vez, redefinir las formas de comunicación con los clientes y ver de qué manera realmente se hace efectivo el negocio. Entonces yo creo que ahí están las dos respuestas. Yo le sumaría a eso, y es que hablando de la hiperpersonalización, debemos ver esto como una estrategia de negocio, ¿sí? El tema de eso no puede ser simplemente como el cómo presentamos o cómo nos vemos ante los clientes, sino cómo se convierte en un actuar diario, en una disciplina juiciosa de los líderes y de quienes están al frente de cada entidad, de entender qué es la fuente de información, cómo esa fuente de información se traduce en conocimiento y ese conocimiento se traduce en una oferta distinta. Y yo creo que hay una dinámica de hacer laboratorios de trabajo en cada una de las empresas concentrados en eso. La tecnología, después de que eso esté definido, es fácil adaptarla, pero si ese conocimiento del cliente no se ha trabajado y no se ha entendido, no se ha interiorizado y no se ha contrastado contra la oportunidad de negocio, ahí creo que tenemos una habilidad importante por rehacer. Cris, ¿ustedes? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha Sí, empeorado? yo creo que sí ha mejorado, pero todavía estamos en los inicios, pienso yo. Es decir,
En el caso del éxito en cobranza, en los indicadores de cartera vencida, digamos que se han venido calibrando los modelos, como lo mencionaba en algún momento, y sí nos ha permitido de una u otra forma anticiparnos a esos comportamientos. Pero de manera general, con el uso de la inteligencia artificial y automatización, nosotros, lo digo aquí, digamos, en Colombia, aún nos falta mucho conocimiento. Primero, temas de conocimiento de educación financiera y segundo, unos conocimientos básicos, por lo menos de tecnología. Es decir, yo te puedo decir, de 10 personas con las que hablo cotidianamente en mi semana, y estoy hablando no solo de las personas de la oficina, sino de amigos, en fin. Yo soy, por ejemplo, un aficionado al baloncesto, juego mucho baloncesto de manera élite, me gusta. Entonces, con mis amigos, por ejemplo, de baloncesto, los fines de semana y demás, uno les habla de inteligencia artificial o algo, es algo que está por allá, pero digamos que no lo tienen muy claro. Entonces, es poder llegarle a todos desde el mismo inicio, por ejemplo, de la universidad, del colegio, en fin. Entonces, si nosotros miramos cómo estábamos antes versus ahora, sí han mejorado los procesos con la inteligencia artificial. Sin embargo, yo pienso que nos falta todavía bastante. Y esto pues ya viene definitivamente de una estructuración a nivel gubernamental inicialmente, pero ya a nivel, digamos, empresarial como tal y en términos más específicos de la cartera, pienso que sí ha mejorado bastante. En crédito también, con los modelos de scoring, cada vez son más ajustados, cada vez son más precisos, pero aún nos falta desarrollar aún más. ¿Y ustedes? Nosotros tenemos un scoring de cobranza diferente al de originación, que nos permite saber, hombre, Hugo es una persona que no ha pagado, pero siempre pone la cara. Es una persona que está dispuesta a pagar. Nos acaba de decir que se acaba de quedar sin empleo, pero tiene una disposición. Nosotros evaluamos eso en perfil de riesgo y nos ayuda a tener mucho más esa cercanía. Y nos damos cuenta también con una plataforma de acompañamiento que tenemos, donde todos los pagos los hace desde la plataforma. Si esa persona no ha entrado en los últimos 32 días, es un posible default de crédito, sin necesidad ya lo identifico porque no ha entrado ni siquiera a loguearse. Entonces ya genera una alerta y el sistema con inteligencia artificial empieza todo el despliegue de cobranza. Entonces eso nos ha permitido a nosotros, sumado pues al cúmulo de estrategias que les mencioné hace mucho, como pues el tema del incentivo del tasa cero, que si no lo pierde, el tema, digamos que hay algo que en los jóvenes se está pasando mucho, y es que la deserción universitaria en los procesos está alto y eso también está desencadenando en el default de crédito. Pasan los 3 meses y el estudiante dice, no, entré en una crisis de ansiedad, de depresión y clínicamente estoy medicado, no puedo no puedo continuar. Entonces nosotros lo trabajamos de la mano con los equipos de bienestar, nos identificamos el caso y empezamos un proceso de acompañamiento y si es el caso debido, reestructuramos la deuda. Pero la idea es como acompañar a esas personas y eso nos ayuda mucho a mejorar todo el índice de cartera. De hecho, pues realmente está en un indicador muy bueno en este momento. Bueno, yo voy cerrando y voy una reflexión sobre todo en lo que pude vivir trabajando tanto en las regiones y después de que los escucho a ustedes. Siempre me queda hacerles invitación a quienes trabajan en el sector financiero de entrar más a la realidad de las regiones. Y me acuerdo que estando una vez en una junta en Supergiros y estábamos presentando el modelo de todo lo que íbamos a hacer con inteligencia artificial, porque íbamos a empezar a dar créditos y demás, y uno de los miembros de juntas me hace una pregunta y me dice, Surek, ¿qué tipo de cliente es el nuestro? ¿Qué estrato es el cliente nuestro? Le digo, no, don Gus, estrato 0, 1 y 2. Me dijo, vuélveme y me muestra su experiencia. Entonces, volvemos a los 80 campos del formulario. Entonces se lo muestro. Yo le digo, no, pero mire qué tan bacano es usted acá y usted extrae datos y va conociendo el cliente. Y me dijo, ¿quién es su competencia? Yo le dije, no, pues los fintech, los bancos. No, su competencia es el gota a gota. Y no hay mejor experiencia que la que tiene un gota a gota, ni en la originación ni en la cobranza. Entonces, extrayendo lo malo, pues la invitación que yo hago es
y lo discutíamos ahorita, el 85%, 82%, son más o menos los datos de que todavía sigue siendo una economía muy arraigada al efectivo. Y lo hablábamos ahorita con Beatriz, es el incentivo de la banca hacia que con todo lo beneficioso que eso trae, genera a veces para mí una referencia circular. Está el tema impositivo, en este país no es sino salir aquí y coger la séptima, ya le cayó la señal a uno, entonces no puedo hacer una transferencia, menos la va a poder hacer en el Tambo, Cauca o en Nazaret, Guajira. Está el tema educativo, muy poca educación financiera y a veces lo complejo que son los procesos. Miren, yo viví una experiencia, estábamos en un punto eso era en Valledupar y en La Jagua, y llegó una persona a pagar. Estábamos haciendo el experimento de que íbamos a sacar una billetera y llegó a pagar y pistolean el recibo y le dice la chica del puesto, le dice, señor, referencia. Y el señor le dice, ¿qué es referencia? Pues acá dice referencia, tengo que preguntarle qué es referencia. Pues que ¿qué es referencia? Y me dijo, no sé, pero acá en el sistema dice qué es referencia. Eso es lo complejo de lo que somos a veces en la banca y eso es lo que los datos, la inteligencia artificial debería subsanarnos. Pero cierro con datos con credibilidad, porque bien lo decía esto ahorita, uno abre sus llaves y ahí está el correo electrónico, está el celular, una misma facturación electrónica que a uno le piden, mejor dicho, dice uno, en cada establecimiento yo como persona natural dejar mis datos, o sea, esos datos están completamente regados. Entonces, le apuesto, creo que es la única oportunidad para que la banca cierre brechas, para que la educación cierre brechas, para que, pues evidentemente esto es un negocio y tiene que la intermediación ser positiva y no quedar en unos default, pero sí con una alta responsabilidad, ojalá nunca cruzando la línea ética y con la reflexión sobre los desafíos que vamos a tener también a nivel tecnológico y de ciberseguridad. Con eso cierro, un fuerte aplauso para acá mis invitados y abro un momento de preguntas, si las tienen. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno, en estos 2 días ha sido recurrente la premisa que esa Colombia profunda no la conocemos. Siempre llegamos a ese cliente estándar que se parece un poco a lo que somos y a lo que la banca y todas las entidades crediticias vienen atendiendo y el cliente bancarizado. Pero entonces, ¿cómo realmente hacer ese clic en la data, en los formularios, en el conocimiento? ¿Cuáles serían esos 3 primeros pasos para empezar realmente a llevar esas condiciones de la Colombia profunda a nuestros modelos, a nuestros formularios, a nuestros guiones? Porque es que es ahí donde es muy difícil aterrizar, uno sabe que está lejos de llegar a ese cliente de la cotidianidad, del día a día, que maneja el efectivo, que a veces no entiende los formularios, que está que no tiene data, pero mejor dicho, maneja una liquidez impresionante. O no la maneja, pero tiene cómo pagar y bien. Entonces, ¿cuáles serían esos 3 primeros pasos para empezar a cerrar esa brecha? No sé, de cara a la data, de cara al proceso, de cara a qué empezamos a pedir, cómo nos empezamos a aproximar a ellos. Beatriz, antes de darle la palabra a alguien, te mandé la foto, no sé si es posible Aquí y tan tienes bacano, cómo espérate a compartirles ver. y sí les voy a compartir. Te la mandé a tu WhatsApp, si es Listo. posible, y si no, no nos enredamos. Bueno, ya lo Pero hacemos. para tejer sobre esa respuesta, les quiero mostrar una foto ahora sobre lo que es esa Colombia de la que Beatriz habla. No sé quién de ustedes. Miren, este país tiene 32 departamentos y pared en 32 países, todos completamente distintos, unas culturas absolutamente opuestas. Solo cuando, y quien hemos estado en la banca, nos gusta mucho estar en el escritorio
porque ir al Catatumbo, a Playa de Belén, es absolutamente incómodo y pues obviamente riesgoso. O ir a Nazaret, Guajira. Ahorita les mostraba unos videos a unas personas de sitios que estoy seguro que ni conocen ni van a conocer, porque ir allá, pues uno, en Nueva Venecia, Magdalena, se demora 4 horas en lancha por el Magdalena, y 2, solamente tienen un riesgo pequeño de que le metan un tiro si va por el Magdalena. Entonces es muy difícil. Y estos lugares están inundados de efectivo, inundados. Colombia tiene mucha plata. O sea, a diferencia de lo que uno oye en las noticias, de que está muy mal la economía, no, vaya a las regiones y ve la cantidad de plata que hay. Entonces a eso hay que ponerle su matiz, pero también no tapar el sol con un dedo que en el Cauca vamos a hacer inclusión financiera y vamos a digitalizarla. En el Cauca no va a haber, por lo menos con las condiciones que hay hoy, no va a haber digitalización, porque no va a pasar ningún SARLAF por evidentes razones. Pero ¿cómo hace? Y miren, estaba yo en Sucre, nosotros en Supergiros teníamos una fundación, Supergiros tiene una fundación que entrega casas a las personas y a sus empleados, y estábamos entregando una casa, y el señor decía: gracias Supergiros, gracias, yo solo tengo amor con ustedes. La fundación está dirigida a personas de edad pues alta. Y dice: es que nadie me da una oportunidad, en los bancos menos que me van a prestar plata, y ustedes pues me ayudaron aquí a prestar. Gracias Supergiros, y gracias a la guerrilla que me cuida tanto. Yo digo: bueno, señor, yo más bien me voy. Pero esa es la realidad de este país, y nos escandalizamos, nos rasgamos la vestidura, y es que acá en esas regiones todo está mezclado, todo. ¿Qué creen que va a haber en Playa de Belén, en norte de Santander, en Catatumbo? Todo está permeado. Pero la que no puede hacer la banca es irse solamente, entonces le presto a los de la 93, 82, porque esos son los riesgos que yo conozco. Para eso deberían ser Vamos a poner la foto. para eso deberían ser pues todas estas tecnologías, y si hay un desafío, vayan y le preguntan. Esto es en Chocó, y esta fue la entrevista, le conté a Beatriz, que me hicieron a mí. Entonces, yo que venía muy orgulloso de trabajar en inclusión financiera, el mismo señor Gustavo Gómez me dice: cuénteme y hábleme de la inclusión financiera, que vamos a hacer mucha inclusión. Y me dijo: ¿cómo se paga en el Cauca? ¿Cómo se paga en el Chocó? Y yo le dije: no, don Gus, vea, están los corresponsales bancarios frescos, que eso ya inclusión hay, están las billeteras, eso usted lo abre, y me dice: vea, Surek, usted es muy iluso. Y me abrió esta foto. Eso que ustedes ven ahí es plata. Eso está, esta es la Brinks les presento la Brinks del Chocó. Y con gusto les compartiría más fotos a través de Beatriz, se las comparto. Pero esa es la Brinks de Chocó. Imagínense el breve conectado con esto. Entonces, yo digo: ¿cómo hago yo? ¿Cuál será la llave de ese burro? Entonces, hasta que no se solucione esto, hasta que no se solucione los temas de conectividad en este país, hasta que no se solucione que al aguacatero, apenas feliz de recibir en sus billeteras plata, y la chica que hace las trencitas en la playa le claven su declaración de renta, pues no va a haber una profundización, para responderte, Beatriz, no va a haber una inclusión, y van a seguir aumentando las cifras, pero esas cifras no son las reales, porque todos esos que reciben el pago con Nequi se lo reciben porque ustedes les dicen, por la comodidad de que les transfieren la plata, pero después van a un punto de Supergiros y retiran allá la plata.
Allá el negocio es ir a retirar la plata. Eso les puedo contar de lo que viví yo. Muchos de las empresas de cobranza que están acá también lo entienden así y en bancos que llegan a esa Colombia profunda, pues hay que convivir con eso y ver además cómo los sacamos de esa economía informal, porque no es solo prestarles, sino generarles nuevas condiciones de vida, emprendimiento, irlos migrando a otros cultivos, ¿cierto? Porque no es solo llegar con una oferta de crédito, sino como con un propósito de vida de que si tenemos un grupo de clientes que están en esa línea gris tan compleja, capturados, porque muchas veces pues es la economía de la zona, lo que tú dices, y esas zonas grises nosotros las vemos muy claras, pero para ellos es supervivencia, es llevar el mercado a la casa, es sus vecinos, es su ecosistema y es una trampa que para ellos salir de ahí es muy difícil. Entonces siempre he dicho que la microfinanza pues tiene que ver más ese ser y cómo integralmente lo va sacando de toda esa maraña que es compleja. Pero bueno, es algo anecdótico nomás. Así es. ¿Alguna pregunta? Y nos fuimos al break. Bueno. Bueno, realmente son dos comentarios, bueno, tres. El primero, excelente panel, de verdad, los felicito a todos tres. Yo creo que hicieron una exposición muy importante de sus puntos de vista. Segundo comentario, el concepto de digital. Yo creo que hay que enmarcarlo en tres posibles contextos. El primero, ese caballito de batalla que utilizan las entidades que no han querido dar el real paso a la transformación digital, ¿no? Entonces dejan esos procesos ahí híbridos. El segundo escenario, esas entidades que, como planteaba hace un momento Hugo, debido a condiciones ya adversas, no pueden dar el paso completo a la transformación digital. Y el tercero, por ejemplo, el que planteaban del ejemplo del taxi, pues de todas maneras, a pesar de que yo pida el taxi de manera digital, pues el transporte lo voy a tener que hacer de manera física, a menos de que se invente la máquina de la teletransportación, ¿no? Entonces, hay que dividirlo en esos tres, porque los tres escenarios son válidos en el concepto del mundo de digital. Segundo punto, segundo comentario, Hugo planteó el ejemplo de que le tocó reescribir todo el formulario cuando se cambió de entidad. Gabriel contestó que la forma de solucionarlo sería que a través del concepto del Open Data, todas las entidades estandarizaran los campos para que hubiese intercomunicación y se fuera más sencillo. Sin duda alguna ese es uno de los puntos. Sin embargo, quiero hacer el resaltar, en Europa, a través del estándar W3C, eso funciona complementándose con la identidad digital autosoberana, que no es otra cosa que no haya un tercero dueño, que no haya un tercero que administre la información del usuario, sino que sea el mismo usuario el que administre su propia información. Un ejemplo claro, imagínense por ejemplo el SARLAF, que no reposa en las bases de datos de Bancolombia, de Vivienda, Banco Occidente, sino que reposa en una base de datos personal de Javier Cruz. De tal manera que si mañana yo voy a una entidad X, presento mi SARLAF con los datos que yo tengo, pero si voy a la segunda entidad, vuelvo y le presento los mismos datos que ya tengo guardados en mi base de datos. Eso se llama identidad digital autosoberana. Yo creo que eso es el paso al que tendrá que llegar el Open Data, el Open Data en general a unos años, y ese es el punto. Dos comentarios para engrandecer el buen panel que tuvieron. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, demos un fuerte aplauso